Señores, hablemos entonces de la última novia de Lord Byron. Gran escritor inglés, Gordon. George Gordon no era el verdadero nombre, pero era, el de Byron era un título de nobleza, ¿no? Y la última de las amantes que él tuvo se llamaba Teresa Guiccioli. Había nacido en 1800, en el año 1800, desconfíe de los números redondos, en Ravenna, y era una de las 5 hijas del conde Gamba. La educaron en un convento, el convento de Faenza, ciudad de la que hablamos hace poco. A los 18 años fue obligada a casarse con el rico conde Alessandro Guiccioli, que tenía 57 años. Cuenta que el conde no era un esposo muy recomendable. Cuando conoció a Teresa ya se había casado 2 veces, tenía en su casa sirvientas a las cuales seducía y luego echaba, pero a veces no. Por ejemplo, con una de esas muchachas, Angelica Galeani, tuvo 6 hijos, así que mucho no la echó. Bueno, tras la muerte de la esposa anterior, que según se dice murió envenenada por él mismo, bueno, ya tenemos un cuadro de una persona un poco desagradable. El conde se casó entonces con esta Angelica Galeani, su amante del personal doméstico, que le había dado 6 hijos. Pero el casamiento duró poco porque Angélica murió en 1817. Y en 1818 Guiccioli se casó, como hemos dicho, con Teresa. Además de este supuesto envenenamiento en la primera esposa, se atribuían al conde 2 muertes más. La de un terrateniente rival y la de un comisario que lo perturbaba en sus negocios. 3 días después del casorio con esta chica, de Teresa con Guiccioli, Teresa conoció a Lord Byron en casa de la condesa Albrizzi en Venecia. Pero ella estaba demasiado cansada, claro, acababa de casarse, como para que alguien pudiera impresionarla. ¿Vio cómo es una cuando hace 3 días que se ha casado con el conde Guiccioli? Está un poco como cansada. Es que no, además la fiesta del casorio había durado 3 días. Así que la mina estaba, dale que dale al vermú. Y llegó ahí a Venecia, ni sabía cómo se llamaba. Pero en otra fiesta, también en Venecia, más adelante, ofrecida por la condesa Benzoni, Teresa vio a Byron otra vez y esta vez sí se enamoró. En verdad, el matrimonio con Guiccioli había resultado un fracaso. Tanto es así que ella dormía en una pieza separada y se dirigía a Guiccioli llamándole signore. Es decir, cuando una vive en una pieza separada y se dirige a su marido llamándole signore, es que el matrimonio ha fracasado. Además, el conde parece que era un poco violento con ella, particularmente al notar que el matrimonio había fracasado. Escribió la propia Teresa. Tengo aquí un papel escrito por la propia Teresa, dice: el tono de su voz, sus modales. Ah, pero no, habla de Lord Byron, me equivoqué. Claro, es otro papel. Es otro papel, pero no importa, mejor. A ver qué decía de Lord Byron. Del marido diría, es un degenerado. Bien. Y de Byron decía, el tono de su voz, sus modales, las miles de cualidades que lo adornaban, lo hacían tan distinto y tan superior a cualquier otro que hasta entonces yo hubiera conocido, ¿no? Era imposible no tener ante él la más profunda de las impresiones. No escribía muy bien. En realidad escribía peor. Bueno, también Byron se sintió atraído por Teresa. Parece que era hermosa, ¿no? Los cronistas han halagado su rostro, sus rizos. ¡Qué rostro! ¡Qué rizos! Y un busto voluptuoso, no se sabe si el de ella. Citemos un cronista. En conjunto poseía una buena figura, exceptuando sus caderas demasiado anchas y sus piernas demasiado cortas. Parecía un chancho, agregó yo. Además dice en conjunto, como conjunto ya es la mitad de solamente. Sí, parece que era una chica más bonita sentada que de pie. Sentada atrás de un escritorio particularmente. El mismo cronista, continúa diciendo que sus movimientos eran sinuosos,
como suele ocurrir con la gente ancha de caderas y corta de patas. De bambolera. Tiene que ser un poco sinuosa. Sus ojos eran invitantes, aunque no dice a qué. A lo mejor tenía un tic como enarcar las cejas, o guiñar el ojo, algo por el estilo. Byron, en aquella fiesta, con perfecto disimulo, ¿cómo me gusta el inciso con perfecto disimulo? A ver qué hizo con disimulo. Generalmente se hace lo mismo, ¿no? No, le pidió un encuentro para el día siguiente. Teresa accedió con la condición de que se respetara su honor. Ah, muy bien. Mire, yo accedo a encontrarme con usted, pero respete mi honor. No sé si me interpreta lo que le quiero significar. O sea, borre todo lo que dijo hasta acá, en principio. Sí. Bien. Igual, bien. Byron lo prometió. Ah, muy bien. Citemos a Teresa nuevamente. Toda la fuerza de resistir en el transcurso de aquel primer encuentro, pero fui tan imprudente como para repetirlo al día siguiente, y entonces me abandonó la fuerza. Byron no era hombre que se limitara a los sentimientos, dijo Teresa, sacándose el vestido. Bueno, el caso es que los amantes se encontraron durante 10 días seguidos, uno atrás del otro, hasta que el conde Guiccioli decidió regresar a Ravenna. Estaba ausente, parece. Un poco porque ya sospechaba el adulterio de su esposa. Bueno, al final se separó la mina del marido, y Byron ya se fue de Ravenna o de Venecia, no sé dónde era esto, y empezó a escribirle cartas, pero las cartas no le alcanzaban a Teresa, ella quería más, ¿no? ¿Y a quién le interesan las cartas? Ni las cartas ni los mensajes telefónicos. ¿Cómo se llaman los mensajes de texto? De texto. Claro, yo tengo algunas novias por mensaje de texto que ni las conozco. Yo no las vi nunca. Aunque si las vi, anda a saber. Y permanece ahí la Sí, te amo tan locamente que pienso en ti día y noche. Fulana. Y así, una vez, 2, 3, 4, 5, son... sí, amores de texto, como quien dice, ¿no? Y que son insatisfactorios. Y también es insatisfactorio, por ejemplo, que antes de una cita te digan, bueno, en este caso está bien porque es una mujer casada, ¿no? Acepto encontrarme con usted, caballero, con las condiciones. con la condición de que respete mi honor, por no decir otra cosa. No. Pero ponele que a vos te dice, bueno, sí, salgo con vos, pero solo como amigos. Bueno, entonces no salgo. No salgo. No. Es un desafío. Sí, ¿qué desafío? El desafío le corro con mi manchado a la San de Cirilo. Te están poniendo una limitación de entrada. ¿Qué sospecha la mina que te dice eso? Es que eso. Y dice, este debe ser el sátiro de la carcajada. Y me dice, hola, ¿qué tal? Encantado de conocerte, y se me tira encima y me lleva un terreno al lado del ferrocarril. Es que a usted se le adivinan las intenciones en la cara, no sé. No importa, pero la mina tiene que saber que si ella no tiene ganas, tampoco uno va a tener ganas. Salvo que uno efectivamente sea el sátiro de la carcajada. Claro. Pero lo que es ofensivo, que te digan, Barto, mira, yo voy a salir con vos, pero ni se te ocurra. Y ni se te ocurra que, primero que yo no le dije nada a la mina. Claro. En supuesto caso que fuera yo. ¿Cómo ni se te ocurra? ¿Estás loco? Sí. No. Tiene razón. No acepto, no, pero no porque incluso hasta por ahí yo no me la quiero levantar la mina. No, ¿qué sabe? Eso es peor. ¿Qué sabe? Eso es peor. Eso es peor. ¿Qué sabe si me gustó? Por ahí no me gustó tanto. ¿Y para qué sale? Eso es peor. Porque por ahí me resultó simpático, quería verla más de cerca, porque qué sé yo. Sí, vamos a encontrarnos. Me dice, mira, podemos encontrarnos, pero vos no podés intentar nada, porque qué sé yo. Claro. Entonces no. Pero no, porque ni siquiera se me había ocurrido, pero ponele. ¿Qué Sí. soy? ¿Ciudadano segundo orden? ¿Por qué no? Y si, bueno, si ya me pone esa condición, no es lo mismo que... Además ya con esa condición igual arruina todo, ya no va a pasar arruina nada. todo, porque No va a uno pasar además nada. empieza a cuidarse. ¿Qué tal? ¿Cómo te...? Uy, no voy a decir cómo te va porque va a creer que yo estoy queriendo seducirla. Y Claro. empieza a cuidarse, eligiendo los temas. Porque por ahí la mina también está pensando que uno se le va a tirar encima cada rato. Es muy desagradable. Sí. Sí, uno tiene que decir, jamás se me hubiera ocurrido. Sí, jamás se me hubiera ocurrido e inmediatamente decir, y lamento, pero no acepto yo.
Sí, señor. Yo acepto cualquier cita con una condición. Que no se me ponga ninguna condicionante. Bueno, pero tampoco la invite así porque... No, Claro, pero si usted le eso, dice, que ¿cómo? te invito a tomar No, algo sin Byron, ninguna acepto condición. encontrarme No. con usted, pero a condición de que respete mi honor. ¿Qué está pensando? ¿Que no lo voy a respetar? Le ¿Por está quién me dando a toma? entender. ¿Qué se cree que soy? ¿Lo Byron? Yo creo que cuando le dice eso le está diciendo la primera vez no, la segunda seguro. Y bueno, pero sí, está bien. Pero... Bueno, el tipo igual fue, ¿no? Usted a la segunda ponga condiciones. Con el resultado que ya vemos. El caso es que, bueno, se separaron, se conocieron, estuvieron 10 días seguidos uno atrás del otro, me refiero a los días, y Byron empezó a escribirle cuando se separaron, pero Teresa quería más, no quería cartas, tal como uno no quiere mensajes de texto. No podía soportar la separación. Cayó enferma, quiero decir que se enfermó, ¿no? Y le pidió a Byron que fuera a visitarla a Ravenna. Ahora bien, el conde Guiccioli ya se había enterado. Ya sabía todo. Aceptó incluso que Byron se presentara. Para mí la mujer ya lo tenía podrido a Guiccioli. Y el poeta viajó. Y fue. Y incluso el marido aceptó que viajaran juntos a Venecia, Teresa y Byron. La única condición que puso, otra vez las condiciones, le dijo: Byron, si quiere salga con mi mujer, pero eso sí, consígame un cargo consular. Ah, pero él ya tenía un plan. Tomá. Un cargo en la Cancillería, un laburo. Muy bien, dijo Byron, total, ¿viste? Como es uno, con tal de salir con la mina, le dice al marido: te voy a conseguir un laburo que reíte de... Bien. Salieron, en el camino visitaron la casa de Petrarca, recitaron sus sonetos, estamparon sus firmas en el libro de visitantes, llegaron a Venecia y vivieron un tiempo plácidamente, hasta que el conde Guiccioli ordenó que Teresa regresara a Ravenna, porque parece que Byron no le había conseguido el empleo en la Cancillería, mirá si será. Pero Teresa dijo: yo no vuelvo nada, y solicitó una intervención del Papa Pío VII. ¿Vio lo que es estar bien vinculado? Sí. Y el Papa se mostró favorable a los enamorados. Mirá vos, el Papa concedió a Teresa la separación legal, incluso con una asignación anual, bueno, que le tenía que dar el marido, no el Papa, lo único que fue. A partir de entonces, Teresa y Byron iniciaron una rutina hogareña muy semejante a la del matrimonio, es decir, el amor murió. Me imagino. Pero Byron no lo soportó, ¿qué le dije? Y no fue otra dama la que rompió aquella unión. Byron había decidido, como saben ustedes, plegarse a la lucha griega para independizarse del Imperio Otomano. Byron es héroe nacional en aquellas regiones. Y Teresa no podía comprender lo que le pasaba a su amante. Al llegar el momento de la separación, no hubo escenas. Teresa lo acompañó y junto a su amiga, Mary Shelley, saludó a Byron. Ella se fue a vivir con su papá, vivió esperando las cartas de Byron. En octubre de 1823, él le escribió: puedes estar segura de que en el momento que me reúna contigo, le escribió alguna cosa que no es lo que dice aquí. Escribió algo. Muy bien. Pero no volvieron a verse nunca. La última carta de Byron a Teresa estaba fechada el 17 de marzo de 1824 y decía algo que voy a tratar de inventar yo para no arriesgarme a leer lo que dice acá. Dice: ha llegado la primavera y hoy he visto una golondrina, le dijo Byron. Seguro que la primavera sostendrá vuestras esperanzas y vuestro ánimo, dijo. Le daba ánimos el pobre Byron, y murió él un mes después de unas fiebres en Missolonghi. Siempre se dice en las biografías: murió en Missolonghi de unas calenturas. Es muy gracioso, ¿no? Teresa, en cambio, no murió de unas fiebres, lo que no significa que no las tuviera. Al contrario, vivió 55 años más. Y regresó incluso a su marido, a Guiccioli, pero solo 5 meses. 5 meses que fueron terribles, porque Alessandro Guiccioli estaba conviviendo en ese momento con una prostituta veneciana, y en el hogar
siempre se nota, cuando el marido está conviviendo con una prostituta veneciana, es casi peor que te obliga a llamarlo señores. Y la sacó de la Cancillería. ¿De Sí, dónde la posiblemente. Después Teresa se cansó y se fue, ¿vio? Tuvo relaciones con un joven inglés que era muy apuesto, como Byron, y era rengo, como Byron. Byron tenía ese defecto que casi había signado su vida. Y este muchacho se llamaba Henry Fox. Byron lo había conocido incluso, y había dicho de él que parecía un ángel rengo que había tropezado con una estrella. Byron tenía ese defecto, pero era un hombre hermoso, y algún día hablaremos de la extraordinaria vida de Lord Byron, pero un gran nadador. ¿Por qué? Porque era donde podía destacarse. Era en el deporte que podía destacarse a causa de ese defecto que tenía, ¿no? Bueno, y no está mal esto, ¿eh? Un ángel rengo que había tropezado con una estrella no está mal. Las relaciones entre Fox y Teresa fueron apasionadas y borrascosas. Al final, como consecuencia de varias peleas, Fox se fue y comentó: pobre Byron, no me extraña que huyera a Grecia. Pero son cosas que uno dice cuando el enojo lo hace ser ingrato, ¿no? Claro. Bueno, en los años que siguieron, Teresa se dedicó a la memoria de Byron. Visitó Inglaterra varias veces, colaboró con biógrafos como Lamartine y Lady Blessington. Escribió un libro llamado Vida de Lord Byron, en el que pretendió transformar a su amante en un puritano inmaculado, cosa que no era, y el amor que había entre ambos en un discreto coqueteo de salón. Es decir, es una biografía bastante mentirosa. En 1847 Teresa se casó en París con el marqués de Guas, un aristócrata y pretendiente de ella desde hacía mucho. El marqués se mostraba muy contento de presentar a su esposa como la antigua amante de Lord Byron. Le presento a mi esposa, antigua amante de Byron. Un retrato de Byron colgaba sobre la repisa de la chimenea del salón, y Teresa lo mostraba a sus invitados con exclamaciones del orden: ¡qué hermoso! ¡Qué valiente! ¡Qué interesante! ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Bien. Y el marido hacía así con la cabeza, me imagino, lo que sea. El marqués murió en 1866. Mucho después, Teresa asistió a una sesión de espiritismo y así pudo hablar con el marqués de Boisses y con Lord Byron. Ah, lo contactó. Mira qué suerte, ¿no? Y declaró que en el cielo ambos eran muy buenos amigos, como que habían servido en el mismo cuerpo. Esto igual ya se veía venir, que iban a ser amigos en el cielo. Levante la mano el que vio venir que Byron y Boisses ya iban a ser amigos en el cielo. Lo dicho, todo el mundo. Son los que llevan el taxi. Teresa vivió los últimos años de su vida en la villa que su marido tenía cerca de Florencia, y a su lado, cuando murió, encontraron un estuche de caoba que contenía algunas reliquias de su amor. Un rulo del cabello de Byron. Bueno, no sé cómo sabían que era del cabello del poeta. Claro, es... Byron era ruliento, pero un rulo lo tiene cualquiera. No. Vendría rotulado. Podría ser, sí, rulo perteneciente Claro. a Lord Byron. También encontraron un pañuelo que había pertenecido a Byron. ¿No tenía nada mejor que dejar? Sí, tenían un ejemplar de la novela Corinne, que es lo que con mayor seguridad pertenecía a Byron. Y eso es todo lo que tenemos que decir sobre Teresa, la última de las novias de Byron. Aunque sobre Byron vamos a hablar mucho alguna vez, ¿eh? Alguna vez pronto, porque mucho chimento, desde incesto en adelante. Opa. Sí, les prometemos una charla en fascículo cerrado sobre Byron. Fuimos a la discoteca y el discotecario nos dijo que eso no era nada, aunque no sé a qué se refería. Amores que dejan una marca tan indeleble. Exactamente, que él había tenido novias mucho más gordas, de abajo, que esta Teresa Guicciola. Incluso nos contó el discotecario que a una de sus novias le decían Naranja Bills porque tenía toda la pulpa
en la parte de abajo de la Pero botella. señor, estamos hablando de otra No cosa. importa, eso es lo que nos dijo el discotecario y luego nos entregó, recordando la vida rumbosa por un lado, heroica por el otro, de Byron, quizá acordándose de la primera parte de la vida de Byron, nos dio un tango interpretado por Sebastián Yunta que se llama Loca Bohemia. Vamos a escuchar en solo de piano Loca Bohemia por el amigo Yunta. Adelante. Señores, hablemos entonces de la última novia de Lord Byron. Gran escritor inglés, Gordon. George Gordon Noel era el verdadero nombre, pero era, el de Byron era un título de nobleza, ¿no? Y la última de las amantes que él tuvo se llamaba Teresa Guiccioli. Había nacido en el año 1800, desconfíe de los números redondos, en Ravenna, y era una de las 5 hijas del conde Gamba. La educaron en un convento, el convento de Faenza, ciudad de la que hablamos hace poco. A los 18 años fue obligada a casarse con el rico conde Alessandro Guiccioli, que tenía 57 años. Cuenta que el conde no era un esposo muy recomendable. Cuando conoció a Teresa ya se había casado 2 veces, tenía en su casa sirvientas a las cuales seducía y luego echaba, pero a veces no. Por ejemplo, con una de esas muchachas, Angelica Galeani, tuvo 6 hijos, así que mucho no la echó. Bueno, tras la muerte de la esposa anterior, que según se dice murió envenenada por él mismo, bueno, ya tenemos a Benzoni, Teresa vio a Byron otra vez y esta vez sí se enamoró. En verdad, el matrimonio con Guiccioli había resultado un fracaso. Tanto es así que ella dormía en una pieza separada y se dirigía a Guiccioli llamándole signore. Es decir, cuando una vive en una pieza separada y se dirige a su marido llamándole signore, es que el matrimonio ha fracasado. Además, el conde parece que era un poco violento con ella, particularmente al notar que el matrimonio había fracasado. Escribió la propia Teresa. Tengo aquí Teresa conoció a Lord Byron en casa de la condesa Albrizzi en Venecia, pero ella estaba demasiado cansada, claro, acababa de casarse, como para que alguien pudiera impresionarla. Vio como es una cuando hace 3 días que se ha casado con el conde Guiccioli, está un poco como cansada. Es que no, además la fiesta del casorio había durado 3 días. Así que la mina estaba, dale al vermú, y llegó ahí a Venecia, ni sabía cómo se llamaba. Pero en otra fiesta, también en Venecia, más adelante, ofrecida por la condesa, un cuadro de una persona un poco desagradable. El conde se casó entonces con esta Angelica Galeani, su amante del personal doméstico, que le había dado 6 hijos. Pero el casamiento duró poco porque Angélica murió en 1817. Y en 1818 Guiccioli se casó, como hemos dicho, con Teresa. Además de este supuesto envenenamiento en la primera esposa, se atribuían al conde 2 muertes más. La de un terrateniente rival y la de un comisario que lo perturbaba en sus negocios. 3 días después del casorio con esta chica, de Teresa con Guiccioli,